Bien, hermanos, estamos listos. Vamos a arrancar el discipulado. Hoy es 17 de febrero de este 2026, discipulado de Efesios 4:23, y estamos listos para aprovechar este tiempo pues, que cada uno ha dispuesto para compartir un mensaje, un consejo de la palabra, donde todos podamos ser instruidos, ¿no? Entonces voy a pedirle a Marisol a ver si nos regala una oración, Marisol. Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos reunirnos en esta hora para poder escuchar tu palabra. Gracias por la familia pastoral, que ellos son los que nos guían a través de tu palabra. Gracias, Padre, por todos los que estamos reunidos. Te pedimos que toda palabra que sea dicha nos quede guardada en el corazón y que la sepamos aprovechar muy bien. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Marisol. Amén. Ok, voy a compartirles la pantalla Amén. entonces. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Sí, Señor. Ok, gracias, Esmeralda. Bueno, antes de entrar al tema, vamos a hacer como una introducción para llevarlos al tema que vamos a estar compartiendo hoy. Bueno, nosotros, bueno, varias veces, ya los que llevan tiempo con nosotros, hay muchas cosas, hay muchos principios no solamente de la iglesia, sino de nuestro caminar cristiano que nosotros creemos de verdad de corazón y tratamos de sembrarlos acuérdense que de la repetición de algo, pues siempre la ventaja de eso es que de tanto uno escuchar o repetir algo, pues le va quedando, ¿no? Y nosotros hemos hablado que es clave dentro de nuestro caminar cristiano tener una identidad, ¿no? Así como, sobre todo ahora que aquí en Costa Rica recién pasaron las elecciones, en Colombia vienen ahora en marzo, en mayo, junio, elecciones muy importantes. Entonces, siempre para eso uno necesita tener la identidad, ¿no? O sea, que le llaman la cédula para poder votar y todo ese asunto, pero cuando hablamos de identidad, pues es mucho más allá que tener un documento que te diga cómo te llamas, en qué año, en qué fecha naciste, cuál es tu nacionalidad, sino que la identidad va más allá de saber exactamente qué es lo que a uno lo caracteriza, de dónde uno viene, cuál es el origen y cuál es el destino final, pero sobre todo conocer cuál es el propósito por el cual uno vive, ¿no? O sea, creo que las cosas que uno hace eh, cobran sentido en la medida en que uno sepa para qué las hace y por qué las hace, ¿no? Entonces, en este caminar cristiano, pues conocer el propósito de Dios para cada uno de nosotros es muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en parte, aparte de darle sentido a nuestra vida como tal, pues también marca en nosotros como saber qué tan listos estamos nosotros para un eventual encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, siempre ponemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando dicen que Jesús murió a los 33 años, que si era muy joven, que si era muy viejo, algunos dicen que era joven, otros dicen que no, que ya, pero realmente la respuesta es que murió en el tiempo que tenía que morir, porque ya había cumplido su propósito, ¿no? A tal punto que cuando él estaba en la cruz dijo, consumado es, o sea, yo ya hice lo que venía a hacer y entonces estoy listo para irme, ¿no? Entonces, en la medida en que uno entienda que ha cumplido su propósito de vida, pues uno dice, bueno, ya lo demás para mí es ganancia, ¿no? Pero muchos de nosotros, muchos, y ahí me meto yo, muchos pues todavía no quisiéramos morir todavía porque por lo menos en el caso mío, y no tengo problema en reconocerlo, yo creo que todavía me falta mucho por cumplir dentro del propósito de Dios en mi vida. Hay muchas cosas que yo en lo personal creo que puedo hacer todavía y que tengo la capacidad de hacer y quisiera hacerlas y por eso pues si el Señor lo llama a uno, pues obviamente, como decía Pablo, ¿no? Y lo compartíamos el domingo, ya sea presente o ausente en el cuerpo, pero lo importante es agradarle a Él. Él decía, Pablo, yo quisiera estar ausente del cuerpo para estar presente en el Señor, pero eso no depende de mí. Entonces, en la medida en que esté acá, pues trataré de agradarle en lo más que pueda, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que uno conozca su propósito de vida para que uno, entendiendo si lo ha cumplido o no, sepa qué tanto o qué más se debe esforzar, aunque siempre nosotros tenemos que esforzarnos. Recuerden que el cristianismo es un proceso, ya lo hemos hablado varias veces. Y tal vez lo podemos ver, siempre hablamos del proceso de Efesios 4 22 23 y 24, pero también lo podríamos ver
como el proceso que marca Romanos 6:22. Mire que Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire, ahí hay un proceso que tiene cuatro pasos, ¿no? Acuerde que un proceso es una serie de pasos que uno, si uno los lleva de una manera secuencial, pues uno logra un objetivo, ¿no? Eso es un proceso. Por eso cuando uno corta un proceso, pues eso es una pérdida de esfuerzo, pérdida de tiempo, pérdida de recursos, porque muchas veces hay que volver a empezar de cero, ¿no? Entonces, este proceso empieza cuando somos liberados del pecado. ¿Cómo conocemos nosotros también esa etapa? Cuando liberados del pecado, podríamos llamarlo de qué forma también. Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, o sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, somos liberados del pecado, cuando la sangre de Cristo nos limpia y pasamos de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, del reino de las tinieblas a al reino admirable de su Hijo. Bueno, todo eso. Somos liberados del pecado y siguiendo esos pasos dice que nosotros somos hechos siervos de Dios. O sea, hay algo que es un paso, ¿no? O sea, acuérdate que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto precisamente para que ellos sirvieran en el desierto, ¿no? Entonces, toda persona que es liberada del pecado, que nace de nuevo, debería considerar esto que está escrito ahí, de que somos hechos siervos de Dios, ¿no? O sea, ahora ustedes dirán, pastor, pero y entonces si uno no está sirviendo, no es hecho siervo de Dios. Bueno, acuérdense que un siervo es aquel que tiene un señor, ¿no? Porque generalmente los siervos tienen un amo, un señor o una persona al que le rinden cuentas o al que obedece. Entonces, en la medida en que nosotros le demos el señorío a nuestro Señor Jesucristo, pues estamos siendo hechos siervos de Él, ¿no? No hay mayor grado de libertad cuando uno es hecho esclavo de la justicia, ¿no? Entonces, pero por ahí deberíamos pasar todos. Y bueno, y en la medida en que somos hechos siervos de Dios, pues dice que tenemos por vuestro fruto la santificación, entendiendo que la santificación es un caminar en santidad, ¿no? Y ahí va implícito una cantidad de cosas, caminar en obediencia, dar frutos dignos de arrepentimiento, bueno, tantas cosas que podemos hacer en una vida de santidad o de santificación. ¿Y todo eso para qué? Bueno, liberados del pecado, hechos siervos y viviendo una vida santa en santificación para ir en pro de nuestro fin o de nuestro objetivo que es alcanzar la vida eterna. Entonces ahí podemos resumir todo el proceso también de lo que es nuestro caminar cristiano, ¿no? Pero para eso pues es bien importante que uno tenga bien claro lo que significa y el peso que hay en cada uno de nosotros cuando decimos que somos cristianos, ¿no? O sea, y puse por ahí una definición que dice que un cristiano pues es seguidor de Cristo, de la religión cristiana, digámoslo, es una definición muy de diccionario, pero hay algo bien importante, es aquella persona que deposita su fe en la persona de Cristo, ¿no? O sea, y cuando uno dice depositar la fe, ya implica una relación, por eso es que dicen que el cristianismo es una relación y no es una religión, ¿no? Entonces, todo eso ya bueno, obviamente hay personas que se están integrando al grupo y es bueno dejarlas claro, ¿no? Entonces, el cristianismo es un proceso que empieza en el nuevo nacimiento y que tenemos que transcurrir mientras estemos vivos porque al final lo que queremos es alcanzar la vida eterna. Un proceso en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor y entendiendo que la fe es el fruto del conocimiento de la persona de Cristo, pues para conocer a una persona es necesario entrar en una relación con ella, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro. Entonces ahí surge la pregunta si somos discípulos o creyentes, porque acuérdense que hay mucha diferencia entre uno y el otro, ¿no? Un creyente es el que cree y digamos que puede, y en medio de ese creer o en medio de esa fe puede que le entregue su vida al Señor, pero ya ser discípulo implica un paso más, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, mire, aquí vemos 22 personas, 23, 24 con los que se conectan doble. Pero la iglesia, solo hablando de la iglesia, nosotros, la iglesia somos más de 100 personas, ¿no? Entonces, ¿por qué los otros nunca han decidido integrarse al discipulado? Porque es una decisión personal, es el querer ir un poquito más allá, ¿no? El no conformarnos nosotros con lo que recibimos el domingo, ¿no? El entender y saber, porque eso es cuestión de entendimiento, entender y saber pues entre más uno se alimente, pues más fuerte es, ¿no? Y además, porque como ya les he compartido también varias veces, la palabra discípulo
Mire que la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento y cristiano aparece 3, ¿no? ¿Se acuerdan que solamente 3 veces aparece la palabra cristiano? Entonces, eso quiere decir que el Nuevo Testamento es un libro que fue escrito por discípulos del Señor para discípulos, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, todo esto es como un repaso, ya lo hemos visto, pero insisto, pues hay personas que lo están escuchando por primera vez, entonces sería bueno. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento los creyentes realmente nunca se refirieron a sí mismos como cristianos, ¿no? O sea, si usted lee el Nuevo Testamento, y ya lo acabé de decir, solamente 3 veces ocurre. ¿Ellos cómo se llamaban? Ellos se decían hermanos, se decían discípulos o se decían santos, ¿no? Cuando los discípulos escribían a las iglesias, ellos decían a los santos de Éfeso, a los santos de allá, etcétera, ¿no? De hecho, Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, él le decía a los cristianos los que pertenecían al camino, ¿no? Así les decían a ellos, pero no les decían cristianos, les decían los que pertenecían al camino. Y bueno, obviamente los cristianos fueron llamados primera vez allá en Antioquía, Hechos 11:26 fue la primera vez que se les dijo cristianos. ¿Y por qué cristianos, no? O sea, porque a la larga la palabra cristiano era más que todo como un apodo, ¿no? Los griegos eran como muy llamados a poner apodos. Por ejemplo, la gente que seguía al general romano Pompeyo les decían pompeyanos. A los que seguían al general Sulo le decían sulanos. A los que seguían a Nerón Augusto le decían Agustino. Entonces era como ponerles como un apodo a los seguidores de algo, ¿no? A los seguidores de algo. Era como algo despectivo, ¿no? Como tal. Inclusive Pedro, en primera de Pedro 4:16, le dice a la iglesia, vea, no se avergüencen de la fe o no se avergüencen porque era algo de lo que pretendían, ¿no? Avergonzar, digamos, a los que profesaban su fe cristiana como tal. De hecho, Agripa, allá en Hechos 26-28, cuando Pablo le estaba explicando su testimonio, lo que Cristo había hecho en él, todo eso. Entonces él llegó un momento en que se paró en un tono burlón y decía, uy, Pablo, párale ahí porque por poco me persuades de ser cristiano. O sea, como quien dice, casi me convences, ¿no? ¿Me entiende? Entonces era como algo burlesco, ¿no? Algo despectivo como tal. De hecho, eran los mismos griegos, como les decían, que eran los que se encargaban de poner esos mismos apodos. De hecho, los judíos, ¿se acuerdan que llamaban a los cristianos la secta de los nazarenos, ¿no? Precisamente porque seguían al de Nazaret, a Jesús de Nazaret. Entonces, eso es como un contexto histórico un poquito de lo que es el concepto de cristiano como tal, ¿no? Entonces, pero es una decisión personal realmente que uno decida quedarse ahí como cristiano o que uno decida ir un poquito más allá a ser un discípulo, ¿no? Porque hay pasos, ¿no? Hay creyentes, hay cristianos que entran en el proceso de renovar la mente, hay discípulos que ya se meten un poquito más al discipularse y todo ese asunto. ¿Y qué creen ustedes que, bueno, dentro de todo ese proceso de ser cristianos y discípulos, pues uno se convierte en un siervo? ¿Qué hay por encima dentro de todos esos títulos que uno recibe o que la Biblia habla? ¿Qué creen ustedes que es el título, llamémoslo por decirle así, que sigue después de siervo? Apóstol. No, hay uno más. Porque sí, los discípulos los apóstoles eran siervos y todo, pero después de siervo, ¿qué nivel sigue? Hijo. Seguidor. Discípulo. No, Esclavo. Amigo, pastor. eso, Shirley. Amigos, acuerda que hay un pasaje en la Biblia que dice, ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a decir amigos. Ese es un nivel un poquito más arriba, porque él dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, el siervo obedece, cumple, pero el amigo, y acuerda que alguna vez lo compartimos aquí cuando hablamos de la amistad, de que Pastor, él decía, ahorita van a ser mis amigos. Sí, antes de que nos alejemos del tema, ¿eran nazarenos porque usted dice de Nazaret? Yo pensé que eran nazarenos porque hacían votos. es que no, hay una cosa es nazareno y otra cosa es Ah, nazareo. ok. Los nazareos, o sea, ellos se hacían votos de que no se cortaban los pelos, no podían tomar vino, no podían acercarse a los cadáveres y todo. Entonces eran votos de nazareo, pero nazareno, pues es simplemente los seguidores de Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, Ah, ok. son dos términos diferentes. Ujú, ok. Ok, entonces esto que dice la Biblia de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pastor. Sí, señor. Entonces, ¿cómo va el orden de amigo, siervo, hijo y discípulo? Para Lo que, entenderlo un poco mejor.
Lo que pasa es que, digamos, digamos que uno espiritualmente uno tiene tres estados espirituales, ¿sí o no? O sea, es que hay varias formas de verlo. Hay tres estados espirituales. Está el hombre natural que no quiere nada con Dios, que todas las cosas de Dios son locura. Esa persona de un momento a otro decide entregarle su vida al Señor y se convierte en un cristiano, pero como no ha renovado la mente, es un cristiano carnal, ¿cierto? Porque de eso habla Pablo, que los que son cristianos carnales. ¿Por qué? Porque hay todavía, aunque ya le entregaron su vida a Cristo, siguen habiendo conflictos, siguen habiendo envidia y todo eso. Entonces, ese cristiano carnal, cuando decide entrar en un proceso de transformación y tener la mente de Cristo, se convierte en un cristiano espiritual. Está bien, ese es el proceso de los estados espirituales como tal, que uno lo puede hacer. Ahora, lo que pasa es que uno puede, hay otras categorías, digámoslo así, que son ser siervos de Cristo, ¿no? O sea, meterse al servicio como tal, a servir como tal. Dentro de los siervos, pues están, cuando él tenía sus discípulos, que eran personas que él estaba preparando para ser enviados, o sea, que, ¿te acuerdan cuando vimos eso de que los discípulos después él los envió y se convirtieron en apóstoles? Pero ambos siguen siendo siervos porque están sirviendo, no es algo que los cobija como tal. Pero ya llega un momento en que el siervo como tal, que está haciendo, digamos, cumpliendo una misión o haciendo un papel para el cual fue encomendado, que el Señor llega mismo y dice, bueno, llegan después de determinado tiempo y dice, bueno, ya ustedes están trabajando en la obra y todo eso, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos como tal, que es una relación más íntima. Pero en términos generales no quiere decir que si yo soy amigo del Señor dejo de ser siervo y todo ese asunto, ¿no? Porque el amigo sigue sirviendo, ¿no? No es que en el momento en que el Señor le dijo a los discípulos, ahorita los voy a llamar amigos, ya ellos dejaron de servir, ¿no? Ellos seguían siendo sus personas de confianza y todo eso, sino que son niveles que uno puede ir trascendiendo. Entonces, no debería uno quedarse como un hijo de Dios, que es el que le entrega su vida al Señor, porque el que lo recibió le da la potestad de ser hijo de Dios, pero no ha renovado la mente. Entonces, cuando uno entra ya a tener principios de Cristo en la mente de uno, uno se va convirtiendo en cristiano, digámoslo así, una persona que ya tiene la mente de Cristo como tal. Pero en ese proceso de ir renovando la mente que nunca va a terminar, nosotros ese proceso de ir despojando, sembrando, Efesios 4, 22, 23 y 24, lo que hablamos ahora en Romanos, que está acá arriba, de la vida en santificación, eso es hasta que nos muramos, ¿no? La vida en santificación. Entonces, dentro de esa vida en santificación, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a llevar el Evangelio, vamos a ser colaboradores de Dios, es decir, siervos como tal. Entonces, digamos, un peldaño no quita el otro, ¿no? No es que yo ahorita ya dejo de ser cristiano para ser siervo, no, el siervo es cristiano, sino que sigue en el proceso, sube un nivel más. Hay mucha gente que solamente se queda ahí en ese nivel de aprender y de aprender, y sí, estoy metiendo principios de Cristo en mi mente, pero no ejercen, no los aplican, entonces no entran al servicio como tal, ¿no? Pero no es, Leo, digámoslo así, de que sí, ya como cuando uno está en la universidad, digámoslo, o en el colegio, que uno dice, bueno, ya me dieron el diploma del kinder y entonces ahora voy para la escuela, no, ya me dieron el diploma de la primaria, ahora voy para la secundaria, y entonces no, o sea, el que es siervo, pues puede ser un discípulo, digámoslo, porque los discípulos a la larga son siervos, los apóstoles que son enviados son siervos y todos ellos, ¿no? Pero cuando el Señor habla de ya de amigos es un círculo más cercano, ya. Si hay algo que caracteriza a los amigos, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es la gran diferencia entre, digamos, supongan que ustedes son dueños de una empresa, ¿no? Ustedes son dueños de una empresa, ustedes tienen gente que les colabora. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre toda la gente que le colabora a uno en un negocio que uno tenga y la gente que uno, dentro de la misma gente que colabora, que uno considere que son sus amigos? ¿Qué creen ustedes que marca esa diferencia entre un grupo y el otro? La confianza. Que Hay uno varias le cosas, cuenta ¿no? más cosas, que uno cuenta más cosas a otra persona que a los empleados. La honestidad. La confianza, el conocimiento, la cercanía y La todo eso, ¿no? O lealtad. sea, y lo podemos poner en la iglesia también, o sea, nosotros somos una iglesia pequeña, ¿no? Entonces, pero imagínense una iglesia donde uno tenga, ¿qué? 1.000 personas. Bueno, obviamente uno tendrá 1.000 personas que sí, uno los tiene ahí como oveja y todo eso, pero estoy casi seguro que dentro de esas 1.000 personas va a haber un grupo de personas
que el pastor o los pastores, porque si es una iglesia tan grande debería tener más, un grupo en que el grupo pastoral los tiene como amigos, ¿no? Que son personas que sirven en la iglesia, pero que se enteran más cosas que ocurren dentro de la administración de la iglesia que el resto, ¿no? Porque ya hay una confianza mucho más cercana. Ahí, ¿acuerdan del pasaje que siempre les digo de que las personas que llegan delante del Señor le dicen, Señor, vieras todas las cosas que hicimos una cantidad de cosas? Entonces uno podría decir, esas personas estaban sirviendo. Sí, porque estaban haciendo cosas para Dios, porque realmente, ¿quién de nosotros puede decir que lo que esas personas dijeron que hacían, que era predicar, hacer milagros, echar fuera demonios y todo eso? ¿Quién puede decir que eso no está, que eso no era, que no lo están haciendo para Dios? Posiblemente sí. Pero ¿qué les dijo el Señor? Dijo, como parafraseando un poco, les dice, mira, ustedes están haciendo eso, pero es que es que yo no los conozco. ¿Me entienden? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿me entienden? Entonces, entre lo que es siervo y amigo, el amigo sigue sirviendo como tal, pero llega a un nivel de confianza tal, de cercanía tal, que ya la relación es diferente. Por eso es que él les dice, ya ustedes no les voy a llamar más siervos, sino amigos, porque ¿qué es un amigo? Un amigo, ustedes les he contado todo de mi padre, uno le cuenta todo, comparte más, uno ve la hora de verse con su amigo, uno, ¿me entienden? Entonces es como un nivel diferente, pero no es que un estatus deja de aplicar para el otro, ¿no? Más o menos por ahí anda el asunto, ¿no? Ok, Pastor, sí, señora. pero entonces, como redondeando la pregunta de Leo, uno puede llegar a tener ciertas características de todos esos roles, ser siervo, el discipularse, ser misionero, llegar a ser amigo, puede tener una persona Sí, lo todas que esas, pasa es que acordémonos encajar. que en las cosas de Dios hay órdenes, ¿no? O sea, cuando digo órdenes no me refiero de que le ordenan cosas, sino orden en el sentido de que hay etapas que se tienen que quemar, ¿no? Por ejemplo, volvamos al proceso que está acá. O sea, yo no podría vivir una vida de santificación si no me he hecho siervo del Señor, ¿no? Porque, digamos, si no le doy a Él el señorío sobre mi vida, entonces es imposible que una persona diga que vive en santidad si no vive en obediencia a la palabra de Dios, digámoslo, a caminar en obediencia a la palabra. Y es imposible que una persona viva en obediencia a la palabra de Dios si primero no ha sido liberado del pecado, ¿me entiendes? Entonces sí hay una secuencia que hay que cumplir. Entonces una persona digamos que diga que está sirviendo, aunque ustedes dirán, pastor, pues yo he visto casos de eso. Una persona que diga que está sirviendo o que es sierva de Dios y que sirve para el Señor, pero que no sepa nada de la palabra. O sea, yo no sé, o sea, y si lo está haciendo, lo está haciendo mal. Por eso fue que el Señor le dijo a esta gente que cuando llegaron allá, que estaban haciendo esa cantidad de cosas, les dijo a ustedes, hacedores de maldad. ¿Acuerdan que les dijo eso? Hacedores de maldad. Entonces cualquiera de nosotros podría pensar y decir, pero ¿dónde está la maldad? O sea, ¿qué maldad podría haber en echar fuera demonios, predicar? Señor, en tu nombre predicamos. Y bueno, ¿qué maldad puede haber en eso? Lo que el Señor les dice a hacedores de maldad es, ustedes sí, lo hicieron porque nunca lo negó. Pero lo hicieron mal. Esa no era la idea, porque yo no los conozco. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que el Señor llamó a sus discípulos primero para que estuvieran con Él y después para que fueran a hacer las cosas que Él necesitaba que hicieran. Ese es el orden. Entonces, el Señor nos ha llamado primeramente ¿para qué? Para estar con Él. Y de hecho, si ustedes revisan el caso de todos los siervos a los que el Señor ha llamado, siempre hubo una etapa de intimidad con Él, de caminar con Él. Cuando el Señor tuvo su encuentro bueno, no el Señor tuvo su encuentro, cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor, Pablo quería ponerse a trabajar de una vez. Señor, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga. Le dijo, no, 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 tranquilo. Primero tienes que estar conmigo. Y se lo llevó 3 años al desierto y estuvo con él y después sí lo mandó. ¿Entiendes? Ese es el orden, ¿no? Y así con todos. Moisés, antes de que el Señor lo pudiera usar, tuvo que tener su tiempo en el desierto con él y después lo llamó a la zarza y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ese es el orden como tal. Entonces, uno no puede decir que estoy sirviendo al Señor aunque, insisto, hay iglesias donde se da, ¿no? Hay iglesias donde la gente llega y a los 8 días ya están sirviendo en la música, ya están sirviendo aquí y allá. Nosotros en la medida de lo posible tratemos de no hacerlo así. A veces hay gente que llega a la iglesia y dice, pastor, yo quiero servir y digo, no, usted primero tiene que estar aquí, primero hay que conocerla, primero hay que saber qué hay en su corazón y todo eso, si es una persona de compromiso y después sí le damos la oportunidad de que sirva en algo, porque sí es importante que uno haga algo dentro de las congregaciones. Pero sí, la respuesta, Milena, es
hay que tener algo de eso, pero hay que llevar una secuencia, ¿no? Precisamente porque ustedes han oído eso que dice que Dios no, ¿cómo es? ¿Cómo es? Capacita a los, ay, no me acuerdo cómo era, ya se me olvidó. Ah, no, que Dios no escoge a los capacitados, sino que Él capacita a los escogidos, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay gente que cree que sabe mucho, pero no se mete en el proceso de ir llevando etapas, ¿no? Yo he conocido gente que llega a las iglesias y no, y en vez de ponerse a servir, vea, y voy a abrir un paréntesis. Eh, Vea, yo llevo en Efesios, y voy a ponerme el ejemplo personal mío, bueno, ejemplo personal mío, qué redundancia, el ejemplo mío, ¿no? Imagine que yo le entregué mi vida al Señor en agosto del 2004, al Señor, ¿no? Ahorita en el 2026 voy a cumplir 22 años. Yo le entregué mi vida a Él en agosto del 2004 y empecé a pastorear, o sea que estamos hablando de 26 años. Y voy a cumplir casi 10 años pastoreando en Cartago, digámoslo así, porque yo, aunque a nosotros nos habían nombrado pastores mucho antes, pero yo creo que mi verdadero pastoreo empezó cuando me fui para Cartago, o sea, porque realmente cuando uno ya tiene un grupo a cargo y uno empieza a trabajar ¿me entiende? Entonces, si ustedes dirán, uy, pastor, entonces si usted lleva 22 años, 22, 20, sí. No, no, yo 26. en agosto del 2004, sí. Voy a cumplir 22 años, pues, realmente esa es la cuenta. Si usted lleva 22 años en Efesios y lleva 10 en Cartago, eso quiere decir que entonces usted duró 12 años sin pastorear. Sí, duré 12 años en la iglesia, sirviendo en todo, sirviendo en los discipulados, en el grupo de evangelismo, en el grupo de limpieza, entrando a las cárceles, haciendo de todo. 12 años, ¿no? Preparándome. ¿Para qué? Para cuando me tocara la oportunidad, si era que realmente estaban los planes del Señor, ¿no? Pero entonces empecé sirviendo en las cosas en las que cuando uno está arrancando uno siente que puede apoyar, ¿no? Eh, Obviamente yo no necesitaba pues leerme el libro de Apocalipsis para ir a limpiar un sanitario, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces uno empieza a servir donde en las cosas que uno cree que puede apoyar y a medida que uno va, por eso es que la Biblia dice, cada uno sirva o aplique sus dones conforme a la medida de su fe. Entonces, conforme a lo que usted vaya aprendiendo, usted vaya dando. Entonces, usted ya está preparado para otra cosa, el Señor lo va a ir amoldando, lo va a ir capacitando, ¿no? Pero hay gente a veces que no le gusta servir en esas cosas. Hay gente que le gusta servir en los púlpitos, digámoslo así. Y si no le das el púlpito para que sirvan, pues se aburren, ¿no? Y se van. ¿Por qué? Porque creen que servir es eso, nada más, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, básicamente, ¿no? Pero de eso es que se trata, ¿no? Uno tiene que irse capacitando, uno tiene que ir trascendiendo. Esa es la palabra, trascender. Trascender es subir escalones, ¿no? Porque la vida espiritual es una vida de constante crecimiento. En la vida natural, uno nace, uno va en la niñez, en la adolescencia, la adultez, y llega un momento en la curva de la vida que uno comienza a bajar otra vez, ¿no? Y al final en la vejez uno termina casi que como cuando era un bebé, ¿no? No puede caminar, tienen que llevarle una silla de ruedas, lo tienen que bañar, le tienen que dar de comer, comienza uno a preguntar cosas tontas, porque esa es la vejez, ¿no? Entonces, en lo natural uno tiene una curva ascendente y una descendente, en lo espiritual siempre tiene que ser ascendente, uno nunca dejará de crecer en lo espiritual, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Ok, sigamos entonces. Estamos por acá. Bueno, les decía que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que eso es para salvación, está bien, pero también aplica para el discipularse, ¿no? La invitación a discipularse es para todos y bueno, ustedes han tomado la decisión de atender la invitación y por eso están aquí, ¿no? Y de esa misma manera el Señor escogió a sus 12 discípulos y no fue como les he dicho varias veces, no es que él se paró en una esquina y dijo, los 12 primeros que lleguen aquí van a ser mis discípulos. No, él lo fue llamando uno a uno, ¿no? Y fue un llamado personal, ¿no? Algo les vio a cada uno que los fue llamando, hey, sígueme, sígueme. Y por eso es que el grupo es tan heterogéneo, ¿no? Hay pescadores, hay escritores, hay recaudadores de impuestos. Bueno, hay de todo, había de todo ahí. Algo les vio, ¿no? A un Judas, digámoslo así siendo lo que fue,
estaba ahí, ¿no? Y Judas tuvo al mejor maestro, ¿no? Porque el maestro que estuvo Judas fue el mismo que tuvieron los otros 11, ¿no? Y al final Judas falló. Ahora, ¿por qué falló Judas? Porque fue una decisión personal, ¿no? O sea, al final cualquiera puede decir, pastor, pero es que está escrito ya que Judas traicionara al Señor. No, pues escrito así como que Judas iba a traicionar. No, estaba predestinado, digámoslo así, o estaba escrito ya de que alguien iba a entregar al Señor. O sea, ¿por qué fue Judas? Pues al final porque él fue el que tomó la decisión como tal, ¿no? Entonces, eso de Judas nos enseña a nosotros que todo discípulo del Señor es candidato a ser un Judas, ¿no? Usted dice, yo soy discípulo de Cristo, está bien, entonces usted es candidato, usted y yo, ¿no? Somos candidatos a traicionar al Señor. Y muchas veces no por 30 monedas, sino muchas veces por un trabajo, por una herencia, Pastor, por el marido. Sí, esa. siempre decimos que Judas traicionó al Señor y todo, pero dice en la Biblia realmente que él lo traicionó, ¿verdad que no? Que Solo dice dice, que lo entregó, no, no, sí, porque hay algunos pasajes que dicen que, o depende de la versión. depende de la versión, pero sí habla de traición, ¿no? Habla de que uno me iba a traicionar o que a veces uno pone cuando uno está reunido en una mesa como broma, dice, bueno, yo lo único que sé es que uno de esta mesa me va a traicionar, que es algo pero sí, la palabra traición sí se menciona. No sé si de pronto en una versión que tú tengas no se usa, pero sí se usa. Puedes buscarlo ¿cómo se llama lo que tiene la Biblia al final? Una concordancia, la palabra traición o Concordancia. traicionar, y ahí aparece, ¿no? De hecho, me parece que hasta en el Salmo, pastor, que habla de ese episodio justamente de la traición, Sí, sí, en el sí. Salmo me parece que está así escrito, que fui traicionado por el que comía de mi plato, algo así decía. Algo así. Hay varios Yo creo que sí, versículos. yo Hay creo que varios sí lo vi. versículos que hablan de Ok, traición, así, literal, ¿no? Ok, entonces, ok, gracias. como estoy hablando de esto de los discípulos, porque es que hay que diferenciar mucho. Alguna vez lo vimos en la iglesia entre lo que es tener discípulos y lo que es tener seguidores, ¿no? Porque, por ejemplo, el Señor cuando fue a Jerusalén, él tenía sus discípulos, ¿cierto? Que no eran solamente los 12, sino que él inclusive después los 12 eran los más cercanos, pero si ustedes se acuerdan, cuando él entró a Jerusalén, eran miles de personas las que lo aclamaban y le ponían palmas y todo eso, pero esos eran seguidores, ¿no? O sea, y si hay algo que tenemos que tener claro es que los seguidores no garantizan fidelidad, ¿no? Porque los seguidores te siguen en la medida en que ellos obtengan lo que quieren obtener, pero en la medida en que dejen de tener lo que quieren, te van a dejar de seguir. Como le pasó al Señor, ¿no? Los mismos que lo seguían el domingo que él entró a Jerusalén, ya el jueves siguiente haciendo, bueno, de Semana Santa, el jueves siguiente, esos mismos seguidores ya le estaban diciendo que lo crucificaran, ¿cierto? Entonces, para uno dejar de ser seguidor y convertirse en un discípulo, hay que tomar una decisión personal que es entrar en una relación como tal. Y vuelvo y pongo el ejemplo por ejemplo, nosotros mismos. Por ejemplo, la página de YouTube de la iglesia tiene más de 23.000 seguidores. 23.000 seguidores. O sea, no es un número pequeño, ¿no? Pero hay gente que uno ni conoce, ¿no? Entonces uno dice, de 23.000 seguidores, ¿por qué las prédicas que uno pone en la página no llegan a 300 vistas, ¿no? O sea, ya uno se acostumbró, ese es el número como tope, ¿no? Y de esas 300 vistas ahí, si acaso unos 30 deditos para arriba, y si acaso de esa gente unos dos o tres comentarios, que es un muy triste apoyo, ¿no? Y por eso a veces uno les dice, por ejemplo, les pongo yo a ustedes, vea, apoyen compartiendo en sus redes sociales y hagan el ejercicio, les voy a poner esa tarea, métanse a cualquier prédica en la página de YouTube y usted va a ver que hay dos, tres, cuatro comentarios, y esos dos, tres, cuatro comentarios es de gente que no es ni de la iglesia, ¿no? O sea, es gente de afuera que comentan ahí. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque acuerden que eso es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, entre más deditos arriba tenga un video, pues más el algoritmo de YouTube lo comparte, y si la gente comenta, pues lo comparte más. Entonces, pero nunca hemos logrado eso, ¿no? O sea, de que haya ese apoyo tal, por lo menos si hay vistas, por lo menos que levanten el dedito, que comenten algo, o sea, aunque sea que lo insulten a uno, pues, pero que haya movimiento del video, pero no hemos logrado eso. Entonces, sí les hago la invitación a ustedes porque uno esperaría, y como ustedes son el grupo de discipulado donde hay más confianza, más cercanía,
pues por lo menos esperaría apoyo de esa parte, ¿no? O sea, métanse a los videos. Ahora sí dirán, cualquiera podría decir, pastor, pero es que yo estuve el domingo en la iglesia. Bueno, pero es una manera de apoyar, ¿no? Métanse en el video, denle un dedito, compartan algo, digan buenos días, hasta luego, pero es una manera de ver si despegamos. Nosotros no hemos podido despegar. 23.000 seguidores y no alcanzamos a llegar a 300 vistas. Bueno, eso es un paréntesis. Pero es para que ustedes vean que los seguidores no garantizan fidelidad, ¿no? Pero uno tiene que tener discípulos y por eso es que el Señor, por eso lo mataron, porque la mayoría de la gente eran seguidores. Pero bueno, Pastor, todavía no hemos entrado ni al tema que vamos a ver hoy. pastor. Sí, Leo. El salmo es el Salmo 41:9, pero no dice que lo traicionó. Lo que dice es que el que comía de mi plato alzó contra mí el calcañar. Y en el Nuevo Testamento lo que dice es entregar. El que Dame come un de mi momentico. mesa. Dame un momento. Nada más para que no quedes en el aire. Espera. Yo estoy casi seguro que sí, ¿no? Pero de todas formas, para que no quede en el aire. Es que esta es una Biblia que tiene una muy buena concordancia, ¿no? A ver si está la palabra traición. Aquí dice, se me vio que no hay mal en el camino. Bueno, no lo veo. A mí me parecía que sí, ¿no? Pero habría que buscar a ver si es según la traducción de que alguno me va a traicionar. No sé, ahí lo buscamos luego, nos queda la tarea si realmente se menciona la palabra traición o entregar. Pero de todas formas, acuerden que hay muchas palabras que en la Biblia no están, pero que no necesariamente no quieren decir, porque si ustedes buscan en el diccionario qué es traicionar, entonces traicionar, es más, lo voy a buscar aquí, ¿qué es traicionar? La definición de la palabra traicionar, digámoslo así. Pastor, Traicionar. ¿Mm? en Lucas 22:48 de la Reina Valera Ajá. dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Traicionas. Hombre? Ajá. Ujú. Sí, es que me parece que yo lo he visto como tal. De todas formas, inclusive, si ustedes buscan lo que significa la palabra traicionar, pues, digamos, fallarle a alguien, abandonarlo, delatar la verdadera intención o sentimiento de algo. Infidelidad, Sí, transgresión. todo eso es exactamente lo que Judas hizo con el Señor, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, ahí lo buscamos luego como para... ¿Cuál? Juan 13:21, vamos a ver. Juan 13:21, dice la palabra del Señor en Juan 13:21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, dijo, de cierto, digo que uno de vosotros me va a entregar. Sí, es según la versión, Elsa. De todas formas, todo, digamos, calza con la palabra tradicional. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. eh, pero a la larga lo que Judas hizo con el Señor fue una traición, o sea, literal, ¿no? O sea, abusar de la confianza, quedar Sí. mal, decepcionar, bueno, todo eso, ¿no? Pero bueno, digamos, hemos estado hablando de todo esto del discipulado y que es una decisión personal y la importancia de ser discípulos para que en medio de una relación nosotros podamos ser fieles como tal. Eh, Porque hay algo en el libro de Hechos que voy a usar para desarrollar el tema, a ver si lo alcanzamos a terminar. El libro de Hechos, o sea, para que ustedes lo tengan claro, el libro de Hechos es un libro muy importante. Todos los libros de la Biblia son importantes, todos, ¿no? Pero el libro de Hechos tiene una importancia particular y es que es un puente de enlace, ¿no? Si el libro de Hechos no existiera, ustedes terminarían los evangelios, acuérdense que todos los evangelios terminan con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y con la ascensión de Él al cielo, ¿no? Y con la promesa de que Él iba a mandar un consolador. Ahí terminan los evangelios. Si no existiera el libro de Hechos, uno saltaría directamente a qué libro. A Romano. Romanos. Uno empezaría ya en Romanos, Pablo hablándole a la iglesia de Roma, y entonces uno diría, ¿y quién es Pablo? Porque uno diría, yo quedé en que el Señor subió al cielo y dijo que iba a mandar el Espíritu Santo, pero ahora me hablan de un Pablo. ¿Y quién es Pablo? Y que anda y comienzan a mencionar otros personajes y uno dice, ¿quiénes son? Entonces, ¿esos dónde están? Hechos, ¿no? Por eso es que el libro de Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Es ese puente de enlace entre lo que es el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo
y ya lo que es el nacimiento de la iglesia como tal y la obra del Espíritu Santo. Entonces, si no existiera ese enlace, es como cuando uno deja de ver una película es una saga y uno deja de ver alguna y uno dice, y me perdí porque es que no me vi una parte, hay una parte de la película que no la tengo, ¿no? En el libro, de hecho, usted va a ver parte de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el sucesor de Judas, porque como él se ahorcó y todo eso, entonces tuvieron que nombrar el sucesor de Judas, el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor de enviar el Espíritu Santo en Pentecostés, los discursos de Pedro. Entonces usted se va a dar cuenta la transformación que hubo en los discípulos, de ser un grupito de temerosos que se estaban escondiendo a salir a la luz pública a dar discursos y que la gente se convertía, donde surgieron los primeros cristianos, cómo los apóstoles hacían milagros y cómo eran llevados presos al concilio. Precisamente presos, ¿por qué? Porque el liderazgo de la época, ellos primero vieron una amenaza en Jesús y bueno, lo mataron y todo ese asunto, pero ellos ya después comenzaron a ver la amenaza ya no en Jesús, sino en esa nueva corriente que se estaba formando, que era el cristianismo como tal. E inclusive se está dando cumplimiento a lo que ellos decían que Jesús podría ser más peligroso muerto que vivo, ¿no? Entonces, aunque sabemos que él no murió, pues él resucitó. Pero bueno, todo eso está en el libro de Hechos como tal. De hecho, en Hechos 5:12, que ahí es donde me voy a quedar un poquito en el capítulo 5 de Hechos. En Hechos 5:12, que habla de muchas señales y prodigios, dice la palabra del Señor, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, ya las señales y las maravillas que antes se veían de parte de nuestro Señor Jesucristo, ahora se veían era de parte de los apóstoles como tal, ¿no? Y dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, porque, claro, la gente le daba miedo que los vieran con ellos porque ellos comenzaron a ser perseguidos, ¿no? Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles. ¿Se acuerdan que sacaban a los enfermos a las calles para que por lo menos les cobijara qué? La La, sombra so- La sombra ¿La sombra de quién? de 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 Pedro. Pedro. De Pedro. Pedro, ¿no? Entonces imaginen para que ustedes tengan una magnitud de la relevancia que ese grupo de personas comenzaron a tener, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que estaban haciendo ellos? Pues simplemente cumpliendo la misión que el Señor les había dado, ¿no? La gran comisión. Les dijo, bueno, yo ya me voy, ahora les toca a ustedes, pero tranquilo, yo voy a estar con ustedes, no yo, pero sí les voy a mandar un consolador y vayan, hagan discípulos y enseñen todo lo que han aprendido como tal, ¿no? Entonces hay un versículo que está al final, casi que al final del capítulo 5, que es este que dice que, porque si este consejo o obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo puede destruir. Ahora, ¿por qué surgió eso? Y lo voy a parafrasear, eh, no, para que nos rinda el tiempo. Acuerden que ellos comenzaban a predicar, entonces los metían presos y venían los ángeles los liberaban y todo ese asunto, entonces después los volvían a ver en el templo predicando y los volvían a meter presos, entonces ya no sabían qué hacer, ¿no? Entonces vino Gamaliel, que era un maestro muy conocido ahí, y entonces en el versículo 38 les dice a ellos, mas ahora os digo, apártense de esos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, pues se desvanecerá sola. Pero si es de Dios, nadie la podrá detener. Entonces, no se arriesguen ustedes, les decía él, a que estén luchando contra el mismo Dios, ¿no? Entonces, esto que les acabo de leer, nos da una idea de que muchas veces los consejos cuando hablo de consejos del plan o las obras o las cosas que se hagan, puede que sean de Dios o pueden que sean de los hombres, ¿no? Están esas dos opciones. Cada vez por eso cuando alguien quiere arrancar una obra y todo eso, a mí me gusta apoyarme en este versículo. Digo, pues mira, si es de Dios, créeme que Dios lo va a sostener, ¿no? Pero si es un anhelo del corazón de alguna persona, pues como dice la palabra, solita se desvanecerá, ¿no? Solita se va a desvanecer. Entonces, eso es bien importante tener presente. Ahorita retomamos sobre esto de Hechos 5:38. Entonces, en línea a esto, con frecuencia siempre se menciona eso de trabajar para la obra, ¿no? Es que yo estoy trabajando para la obra, hay que trabajar para la obra del Señor, obviamente, pero ya acabamos de darnos cuenta que esa obra puede que sea de Dios o puede que sea de los hombres.
Entonces ahí es donde uno necesita desarrollar cierto discernimiento para poder distinguir si realmente eso es de Dios o es de los hombres, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? En el contexto bíblico, la palabra obra se utiliza para referirse a las acciones realizadas por Dios como para describir las acciones de los seres humanos. Entonces, pueden haber obras que hacen la gente o pueden haber obras que son hechas por Dios, ¿no? La obra de sus manos hablan de la creación como tal, pero a veces hay cosas que los seres humanos hacen que también se les llama obra, porque a la larga una obra se utiliza para describir algo que se hace, ¿no? Como tal. Entonces, la palabra obra, cuando hablamos ya de Dios como tal, nos referimos a las acciones de Dios en la creación y todo lo que tiene que ver con su plan de salvación, ¿no? La obra del Señor. Entonces, en Hechos 5, 36, 37, que eso es lo que quería leerles, se mencionan dos ejemplos de obras de hombres, para que ustedes vean lo que pasa cuando la obra es de los hombres. Porque acuérdense, ¿no? Ellos estaban con ellos que los metían preso y les decían, déjenos quietos, porque si eso es de Dios. Porque este Gamaliel les ponía el ejemplo a ellos en el versículo 36, les dice, porque antes de estos, es decir, de los discípulos del Señor, antes de estos días se levantó Teudas, dice él, diciendo que era alguien. Entonces, lo que está diciendo ahí es que también vino alguien que se llamaba Teudas diciendo que era pues el super Mesías, ¿no? Bueno, no dice que se decía el Mesías, pero que era alguien. Por eso es que la Biblia dice que aquel que piensa ser alguien o piensa ser algo que no es, a sí mismo se engaña, ¿no? Entonces dice que había un tal Teudas diciendo que era alguien y dice, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, o sea, Teudas fue muerto y todos los que le obedecían pues fueron dispersados y reducidos a nada, ¿no? Como quien dice, eso no era de Dios, eso era de él y en el momento en que esa persona desapareció, pues todo el mundo se dispersó, ¿no? Dice, después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, si ven, cuando la cosa no es de Dios y realmente la gente pone la mirada en ciertos líderes y todo, cuando esos líderes desaparecen, la cosa se va, ¿no? Por eso es que, ¿se acuerdan el ejemplo que dicen que los verdaderos siervos de Dios, lo que uno hace es llevar la palabra a la gente para que la gente se aferre a la palabra, que es Dios mismo, pero llega un momento en que uno puede quitar la mano y que la gente siga aferrada ahí, ¿no? Pero no puede ser que cuando el líder desaparece, todos los demás se dispersan, ¿no? Entonces eso da una idea de que realmente la gente no está siguiendo a Dios y a su obra, sino que están siguiendo a personas, a humanos, ¿no? Como tal. Entonces ténganlo presente siempre eso, por eso es que uno no debe seguir a personas, ¿no? Uno debe seguir a Dios mismo por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque pasa esos dos ejemplos que acabamos de ver, que cuando el líder desaparece, todo el mundo se dispersa, ¿no? Ese es un buen ejemplo que está ahí en la palabra, ¿no? Y entonces, por eso es que en 1 de Timoteo 6:3, Pablo exhorta a Timoteo a huir de gente que se ha desviado, que trabajan por sus propios deleites. Dice, no sigas a esa gente, o sea, huye de esas cosas, ¿no? También en Filipenses 1:15, él menciona de que hay algunos que a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces siempre hay gente, acuérdense, hay obras de hombre, hay obras de Dios, ¿no? Mateo 7:21, lo que les decía, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces, digamos, conforme a esto que hemos leído y que les he comentado, uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios está ligada a su plan de salvación, ¿no? Que es hacia allá donde debe apuntar. La obra de Dios, ¿hacia dónde apunta? Hacia su plan de salvación. Acuérdate lo que hemos hablado y que lo digo yo muchas veces en la iglesia, que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda, ¿no? Inicialmente, pero para que la gente nadie se pierda, la gente tiene que conocerlo, ¿no? ¿Y por qué digo yo que la obra de Dios apunta al plan de salvación? Porque hay varios versículos que lo respaldan. Por ejemplo, en Hechos 22:10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea, hacer la voluntad del Señor, ¿no? En Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? ¿Me entiendes? Siempre hay esa inquietud, o debería haber una inquietud en el corazón de uno cuando uno tiene su encuentro personal de decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que me digan qué voy a hacer, ¿no? En Hechos 16:30 dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Entonces, mire que siempre hay esa inquietud, por ejemplo, en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos, en decir,
¿qué hay que hacer, no? Entonces, ahí nos debe quedar, nos tiene que quedar, y es lo que quiero que nos quede, de que cuando uno entra a los pies del Señor, al reino de Dios, a la obra del Señor, siempre tiene que estar preparado de que hay algo que hay que hacer, ¿no? O sea, y que nosotros, y con quién cuenta el Señor, pues con nosotros, que somos su iglesia, ¿no? Siempre hay algo que hacer, ¿no? O sea, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, como les dije ahorita, hay mucho que hacer, pero no es suficiente con que uno lo quiera hacer, como el Señor tuvo que frenar a Pablo. Dice, sí, yo sé que lo quieres hacer, pero hay que prepararse, ¿no? Hay que, por lo menos, ten presente para quién lo vas a hacer, ¿no? Por lo menos conoce a aquel por el que lo vas a hacer, ¿no? Porque cuando uno conoce a aquel por el que va a hacer algo, en la medida en que uno sienta cierto cariño, amor por aquella persona por la que va a hacer algo, uno lo hace con más cariño, ¿o no? No es lo mismo que yo vaya a hacer algo por mi mamá a que yo vaya a hacer algo por una señora que no conozco. No es lo mismo. O sea, el hecho de que yo lo vaya a hacer por mi mamá, con la cual tengo una relación, hay un cariño, hay un amor, se supone que me voy a esmerar más por hacerlo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con las cosas del Señor, ¿no? Entonces, esto de la obra del Señor, ¿qué es la obra de Dios? Les dije ahorita que está muy encaminada a la salvación, a que la gente no se pierda como tal, pero al Señor le preguntaron eso, ¿no? En Juan 6, 25, 40, por aquí lo tenía yo. Juan 6 del 25 al 40. Si ustedes tienen Biblia, pues me van siguiendo ahí. En Juan 6, 25, al Señor le preguntaron eso, ¿no? Dice la palabra de hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto, digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la gente le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Recuerde que siempre ha existido esa inquietud. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué es hacer la obra de Dios? ¿Hacia dónde apunta la obra de Dios? Le preguntaron al Señor, ¿no? Y entonces le dijeron eso, ¿no? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿no? Porque acuerde que, ¿qué nos garantiza a nosotros creer en el que Él ha enviado? La vida La eterna. salvación, la 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 vida vida salvación. eterna. eterna, la salvación. Entonces, la obra de Dios, ¿hacia dónde apunta? Hacia la vida eterna, hacia la salvación, ¿no? Entonces, esa es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le preguntaron, porque Él está diciendo, crean en mí, ¿no? ¿Ustedes quieren hacer la obra de Dios? Sí, crean en mí. Y entonces les dice yo, pero entonces, ¿qué señal o o sea, a qué le tenemos que poner cuidado? ¿Cuál es la obra que tú haces, no? Entonces dice el Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer, y Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan de cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan y la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido. Bueno, Él les habla de que Él es el pan de vida y todo eso. Entonces, el Señor les está respondiendo ahí de que hacer la voluntad del Padre tiene que empezar por creer en Él, ¿no? Porque ¿a dónde apunta? A la vida eterna. Y entonces le preguntaron a Él, pero entonces ¿tú qué obra haces para nosotros saber que estamos haciendo la voluntad del Padre? Entonces hay varias respuestas que el Señor le dijo. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces está diciendo, acabar la obra del Padre es, básicamente radica en qué? En hacer su voluntad, ¿no? Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo las hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, otra vez está diciendo él, ¿cuáles son las obras que yo tengo que hacer? Hacer la voluntad del Padre, ¿no? Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vuelve y habla, ¿no? Hacer las obras del que me envió. Entonces, hacer la obra de Dios, ¿cuál es? Cumplir lo que Él me mandó a hacer, ¿no? Juan 10:32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Obras de Dios, ¿no? Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, pues creer a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿no? Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Entonces, el Señor dice, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la obra que Dios Padre le dio a Jesús que hiciese? Pues que viniera a morir, a darse en sacrificio vivo por la humanidad como tal, ¿no? ¿A dónde apunta la obra de Dios? Hacia la salvación, a que nadie se pierda. Primera de Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¿Quién dijo eso? Paulo. Pablo, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, eh, que dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor. ¿Quién la hace? Timoteo, así como yo. Entonces, ambos están haciendo la obra del Señor, están haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Obviamente la obra de Pablo y de Timoteo, pues era seguir la gran comisión que el Señor había dado, porque la gran comisión hacia dónde apunta. Y por el, Arrepentimiento. Sí, A pero ser ¿hacia dónde discípulos. apunta? O sea, digamos, la gran De la vida comisión. eterna. hacia la Exacto, vida. Ajá. a la larga, la gran comisión hacia dónde apunta, que nadie se pierda. ¿Amén o no? Porque así cuando él es. dice, vayan, Amén. hagan discípulos, enseñen Amén. todo lo que él ha hablado, bautícelos en el nombre del Padre, todo eso es para qué? Para que la gente se disipule, en la medida en que se disipule, aprenda y que nadie se pierda y que esos disipulen a otro, ¿para qué? Para que los otros tampoco se pierdan y así, así, así. Por eso era la preocupación de Pablo con Timoteo, decir, necesito que le enseñes búscate hombres fieles y todo eso para que les enseñes lo que tú has aprendido para que la palabra fluya, ¿no? Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre la nación. Entonces, en resumen, recuerden, la obra de Dios, que apunta obviamente hacia la salvación, reposa sobre los dos pilares que tanto repetimos, ¿no? Que nadie se pierda y que todos conozcan la verdad. Ahí sobre esos dos pilares reposa la voluntad de Dios o la obra de Dios, que a la larga, porque el mismo Señor dijo, la obra de Dios, ¿cuál es? Pues hacer la voluntad de lo que Él me mandó a hacer, ¿no? Entonces, la obra de Dios y hacer su voluntad van de la mano, ¿no? Que a la larga las dos apuntan a dónde? A que nadie se pierda como tal, ¿no? Entonces, por eso es que viene el consejo en Gálatas que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice que su tiempo segaremos, en otras dice, ¿qué segaremos? La vida eterna, ¿no? Que es a la larga donde nosotros tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, eh, todavía no ha entrado el tema, ¿no? ¿Cuál, cuál podría ser un buen termómetro para saber si estamos trabajando en la obra de Dios? ¿Cuál creen ustedes que podría ser un buen termómetro para que uno sepa si está trabajando o no en la obra de Dios? O sea, acuérdense, la obra puede ser de Dios o de los hombres, ya sabemos que lo de los hombres nada que ver, pero la obra de Dios tiene que ver mucho con hacer la voluntad de Él, ¿no? Y hacer la voluntad de Él tiene que ir enfocado a qué, a que nadie se pierda como tal. Entonces, ¿cuál podría ser un buen termómetro? ¿Qué creen ustedes? ¿Se aceptan bateos ahí? Los Pastor, frutos. evangelizar. Analizarnos, Evangelizar puede ser. ¿Qué más? Los pensamientos de analizarnos, Jesús en nosotros. Los pensamientos de Jesús en nuestras vidas. Los pensamientos de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué más se le ocurre? Perseverar La en la santificación. palabra. Perseverar en la palabra, en todo. Ok. Bueno, yo les traigo una propuesta también. Todo lo que ustedes tienen que ver, Que Jesús nos Pastor, conozca, pues que Él nos frente a los conozca. ustedes. Todo lo Sí, que ustedes han dicho está bien. Todo calza ahí, ¿no? Pero un buen termómetro para saber si uno está trabajando en la obra de Dios es qué tanto respaldo de Él tenemos. Eso es bien importante, porque si ustedes dicen ahorita, sí, predicar el evangelio, está bien. Yo creo que hay mucha gente que quisiera predicar el evangelio y todo eso, pero vea, yo conozco casos de gente que, dándole el beneficio de la duda, digamos que tienen un buen en su corazoncito de servir y de hacer cosas, y han intentado hacer cosas para el Señor y todo eso, pero no trascienden, ¿entienden? No arrancan algo y lo dejan a mitad de camino y después arrancan otra cosa y no la terminan. Y entonces uno dice, bueno, ¿será que es que eso será cosa de Dios o de los hombres, ¿no? Porque si yo me voy a la palabra, si las cosas son de Dios, las cosas trascienden, o sea, Dios lo respalda a uno, lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, un buen termómetro pastor, es qué tanto respaldo tenemos, ¿sí?
El respaldo es el poder de Dios. Vamos a ir allá porque es que apenas estamos entrando al tema. El tema de hoy, ¿cuál es? El respaldo de Dios, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto respaldo de Él tenemos? Ahora, ¿qué es el respaldo, Leo? En términos generales, un respaldo es, hay muchos significados para lo que tiene que ver, que es un respaldo, ¿no? Pero un respaldo tiene que ver con soporte, protección, refuerzo, garantía. Por eso es que cuando usted de pronto va a un banco a hacer un préstamo, los del banco, ¿qué es lo primero que le responde? O le preguntan. Pero usted qué nos va a dar de respaldo, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, a veces uno, si uno tiene una propiedad, uno dice, no, yo pongo mi propiedad de respaldo. Yo, o tengo un amigo que me va a servir de fiador como respaldo. ¿Me entiende? Es algo que a uno le refuerza, algo que es una prenda de garantía como tal. Eso es respaldo en términos generales. Cuando hablamos del respaldo de Dios, pues imagínense, estamos hablando de la protección de Él, el soporte, del sustento, bueno, tantas cosas que lo vamos a ver ahorita en esta media hora que nos falta, a ver si podemos hacerlo. Entonces, Pastor, sí, señor. perdón, una pregunta. Ahí en ese tema del respaldo, eh, ¿y qué pasa con esos que empiezan una supuesta obra del Señor? Que, bueno, que cuando ya sabemos un poquito, vemos que del Señor no tiene nada y crecen y se sostienen y ya uno sabiendo un poquito, pues sabe que uno, o sea, el Señor no es el que está respaldando eso, pero crecen y se mantienen y bueno, ¿verdad? Bueno, pero habría que ver cuando tú dices crecen, ¿no? Porque si te refieres a que el crecen es porque hay más gente que los sigue. Acabamos de leer dos ejemplos de personas que arrancaron diciendo que eran alguien y tenían como 500 gente que lo seguía, porque para todo hay público, Anthony, para todo, ¿ah? Entonces, si hasta una iglesia maradoniana que abrieron en la Argentina tenía gente ahí. ¿Me entiende? Entonces, para todo hay público. Entonces, hay que tener presente qué es ese crecen, ¿no? Porque si crecer es que haya gente, pues gente hay en todo lado, ¿no? Entonces, si es que prosperan, pero ¿qué es prosperar? Que tienen plata, pero eso no es, digamos, la prosperidad que la Biblia habla. Entonces, el crecimiento realmente tiene que ser de otro tipo, ¿no? El crecimiento de la palabra como tal, los frutos del Espíritu como tal que porque, digamos, pueden haber imitación de dones en ese crecimiento que tú mencionas y todo eso, pero es lo mismo que le pasaba al salmista, ¿no? Que veía la prosperidad del impío y todo eso, y entonces a veces uno puede ver gente que le va bien económicamente y uno dice, ve, esa gente está, y erróneamente uno dice, esa gente está bendecida, ¿no? No, Pero, yo sí lo veo, perdón, como, digamos, yo hablaba en sí como digamos, como en la iglesia, en esto de que se sostienen por muchos años, ¿verdad? Y que crecen pues en cantidad, porque yo, ujú, digamos, yo sí he conocido, digamos, cuando yo era taxista, yo tenía que transportar a mucha gente de estas iglesias y así, y uno ve cómo viven y no, o sea, de crecimiento espiritual y de Dios no tienen nada. ujú. Entonces, por ese lado, yo sé que ahí no hay crecimiento. Yo decía en como congregación, digamos, que se mantengan tantos años, que crezcan en cantidad, que crezcan económicamente y que duren tanto, o sea, que se sostengan esas iglesias Sí, así. por eso, pero es que es lo mismo, Anthony, de que te decía ahorita del salmista, que decía que veía la prosperidad del impío, usemos ese ejemplo, y que veía cómo ellos no se preocupan por la muerte, no se preocupan acá, a veces no tienen ni que esforzarse para que se multipliquen las cosas que tienen y todo eso. Pero al final, el salmista, ¿cómo reaccionó? Obviamente el Señor lo que le mostró fue cuál es el final de esa gente, ¿no? O sea, que no vale la pena, ¿no? Entonces, cuántas iglesias de estas que vemos que no son para nada cristianas, pero que tienen su apogeo y tienen la cantidad de gente, al final de los tiempos, pues el destino o el final que van a tener, pues va a ser un final muy triste, ¿no? Como tal, donde uno diría de qué valió la pena todo ese crecimiento, entre comillas, y esa prosperidad económica y toda esa manera. Si al final, ¿de qué le sirve? Por eso la palabra dice, ¿de qué le sirve a uno ganarlo todo si al final va a perder el alma, ¿no? Entonces, uno no se puede, porque sí es bueno lo que tú dices de decir, bueno, y entonces esa gente, menos mal que tú lo tienes, decir, bueno,
son muy grandes y todo eso, pero de Dios eso no tiene nada, eso no es una obra de Dios, bueno, eso es una obra de los hombres como tal. Y entonces es cuestión de tiempo, Anthony, eso yo sé que uno dice, sí, es que son años, pastor, esas iglesias son iglesias que nada que ver que no son de Dios como tal, pero llevan añales y es cantidad de gente ahí y se siguen llenando de plata y todo eso. Pero bueno, es parte de lo que uno dice de no distraerse, ¿no? O sea, así como hay cosas que vienen de Dios que sostienen, hay cosas que no vienen de Dios que también tienen lo suyo y pueden sostener por ese lado. Acuérdate que habla de que la Biblia habla de que el príncipe de este mundo ha enceguecido y lo sostiene y todo eso, y también por allá, por esos lados hay señales y prodigios, ¿no? Entonces, aquí lo importante siempre es distinguir y saber y tener discernimiento si eso es de Dios o no es de Dios como tal, ¿no? Pero por lo menos en ese caso que vos decís que se sostienen años, pero hay gente que uno puede conocer y uno diga, bueno, puede que tengan haya una buena intención en el corazón de hacer algo para Dios, pero no prospera, ¿no? O sea, no arranca, no, como que no se siente ese respaldo de Dios como tal. Y ahora, si vos decís que sí se ven y todo eso, pero que no es de Dios, pues definitivamente el respaldo que tienen, pues no viene de Dios como tal. Acuérdate que lo sobrenatural no necesariamente viene de Dios, ¿no? Hay cosas sobrenaturales que vienen del otro lado también, ¿no? Ahí está la enseñanza, pastor, también de que no todo el que dice Señor, Señor, aunque sea a lo grande en una iglesia, es el que entra al reino de Dios, ¿verdad? Hay que tener Correcto. mucho cuidado. Creo que Y por, también es una, perdón, es una ajá. enseñanza a no irnos por ese lado de que también el humano en su carne, según ellos, tienen bendición y triunfo, pero no saben las consecuencias que viene detrás de eso en el futuro. Hay un versículo que respalda lo que acaba de decir Raquel, a ver si alguien le pega. Le voy a dar una pista. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos que conducen a, ¿pero qué? Su final es muerte, algo así. Eso sí. Hay muchos caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su final son caminos al final son caminos de muerte, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no cree la gente que está haciendo bien, ¿no? O sea, por eso, en estos días que hablábamos en la radio del pasaje aquel que al Señor le dijeron, maestro bueno, ¿no? Y él dijo, ¿para qué me llamas bueno? O sea, bueno, uno diría que hay gente que se cree buena y dice, bueno, ¿comparados con quién, no? O sea, realmente estamos haciendo cosas buenas para Dios, o sea, y lo que decía Raquel ahorita, el ejemplo que siempre pongo, esa gente que llegó ante el Señor diciéndole, Señor, tantas cosas buenas que hicimos, mira todo lo que hicimos bueno. Y digo, no, no, hombre, yo no los conozco a ustedes, aparte desde aquí, hacedores de maldad, ¿me entiende? Entonces, hay muchas cosas que a veces uno cree que está haciendo buenas pero no debería conformarse con creer que son buenas, ¿no? Uno debería pesarlas siempre a la luz de la palabra y asegurarse que realmente uno tiene el respaldo de Dios, ¿no? Y ahorita vamos a ver, yo no creo que los alcancemos a ver, pero por lo menos, o por lo menos que lo dejemos encaminado, ¿no? Porque lo que quería hablar hoy, y apenas vamos a Pastor, arrancar el tema del respaldo de Dios, sí. yo pienso que es que no hay respaldo porque no alcanzamos ni siquiera a pasar el desierto. O sea, usted comenzó haciendo Ujú, eh, un, un recuento histórico de esas personas que fueron llamadas amigas de Jesús y que primero, antes de iniciar cualquier obra, primero les decía, los apartaba, ujú, ¿sí? Y en ese apartar, pues uno lo asimila al desierto o lo determina como el desierto. Pero ese desierto es para realmente uno prepararse y poder hacer las obras. De otra forma, pues todas esas personas que han iniciado iglesia y que eh, en este momento pueden tener un boom o muchas cosas, pues están llamadas también a jalar temas mundanos, ¿no? A mirar cómo jalan gente, cómo pueden llamarle la atención a los jóvenes, pero pues, al final no sabemos si realmente esa persona pasó el desierto, o sea, si fue apartado, si vivió todo lo que tenía que vivir para que realmente sucediera o tuviera una unción frente a liderar el tema religioso. Entonces, sí, pues y yo recordemos escucho a de los. lo que dice Alonso también, Alonso, de que la misma Biblia habla de que hay sinagogas de Satanás, ¿no? Entonces, y si hay algo que el enemigo es experto es en imitarlo y engañar, ¿no? Sí, porque lo que vemos es que o sea, si uno va a la Biblia, pastor, o lo que vemos es que el desierto es
que Dios nos mantiene, pero nos exige, ¿sí? Y nos exige colocándonos esas cosas que sabemos que dentro del mundo nos va a jalar, ¿ya? Entonces podemos ver que estamos en el desierto, nos llegan buenos negocios, nos llegan buenas cosas y nos vamos porque pues están llegando cosas y pensamos que esas son las bendiciones. O puede ser que sí sea, o sea, siempre termina uno con que no sabe si realmente es así o no es así, porque pues no se ha tenido esa cercanía que uno piensa que debería ser. Pues es lo que yo puedo analizar en Y lo es que yo he que ahora que vivido. tú mencionas que es otro gran tema ese de las bendiciones de Dios, porque la gente cree que, digamos, el que a uno le vaya bien en algo, ya eso es una bendición de Dios, ¿no? Porque la gente no maneja el concepto de lo que es bendición. Acuérdense que una bendición es el fruto de la presencia de Dios y hay gente que no tiene nada que ver con Dios o ya dándole el beneficio de la duda, a lo mejor creerán que hay un Dios, pero no tienen ninguna relación con Él. Más sin embargo, a todo lo que la vida les da, por decir algo, le llaman bendiciones, ¿no? Es que he sido muy bendecido como tal. Pero definitivamente las bendiciones que vienen de Dios obviamente son solo para sus hijos, ¿no? Y para los hijos obedientes como tal. Entonces, sí, uno no puede cegarse, digámoslo, por el hecho de que le vaya bien o porque tenga cierta prosperidad económica o porque le vaya bien en un negocio, a creer que eso es un respaldo de Dios, ¿no? O sea, no todas esas cosas vienen de Dios necesariamente. Entonces, las bendiciones de Dios, cuál sería un buen termómetro, ahorita que estamos hablando de termómetros, que bíblicamente, con un versículo que uno diga, eso es una bendición de Dios, o sea, porque ¿qué caracteriza las bendiciones de Dios? Que No no añaden añaden tristeza. tristeza. No añaden tristezas, ¿no? O sea, entonces, generalmente hay gente que consigue cosas engañando a otras o pasando por encima de otras o estafando a otras, entonces, no le podría uno llamar bendiciones a eso. No todos los casos, no estoy hablando de todos los casos, hay gente que tiene sus cosas que las ha hecho trabajando como tal. Pero está bien, ¿no? Pero son cositas que uno tiene que empezar a pesar, ¿no? A poner todo en medio de la palabra, a ver si realmente eso es de Dios o no es de Dios. Y es una capacidad que cada uno tiene que desarrollar, el poder discernir si eso no es de Dios como tal, pesarlo a la luz de la palabra, pesarlo a ver si eso está en línea en la naturaleza santa de Dios como tal. Pero volviendo al tema que estamos hablando, es esto, el respaldo como tal. O sea, qué tanto respaldo de Dios tenemos en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos, sobre todo pensando en cuando trabajamos en la obra de Dios, ¿no? Que ya sabemos que la obra de Dios tiene que ver con hacer su voluntad, entendiendo que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Y ahí donde la iglesia tiene un papel clave, fundamental. Pero bueno, estamos hablando que el respaldo tiene que ver con eso, ¿no? Soporte, protección, refuerzo, garantía, ¿no? Entonces, nos queda claro, obviamente, que la obra de Dios es una misión que encomendada con un propósito claro, ¿no? O sea, primeramente, depositada en la persona de Jesucristo, que a lo suyo vino, y dentro de lo suyo, ¿qué vino a hacer? Hacer la voluntad de Dios, a trabajar en la obra de Dios que tenía que ver con hacer lo que el Padre le mandó a hacer, ¿no? Después de que el Señor hizo lo que tenía que hacer, ya nos dejó como quien dice la ruta encaminada, la ruta marcada, los pasos, las pisadas para que las sigamos, las armas necesarias para enfrentar la batalla, las pistas o todo en la palabra de cómo identificar al enemigo. O sea, todo está puesto, pero fue algo que Él ya hizo y después, como dice, pasó la estafeta, o como hablamos el domingo en la radio, pasó la antorcha, digámoslo, a la iglesia, ¿no? Entonces es una responsabilidad que como iglesia tenemos, el de seguir trabajando en la obra de Dios, ¿no? Ya nosotros entendemos qué es la obra, ¿no? Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros encontramos varios personajes, varios a los cuales el Señor utilizó, enviándolos a una misión específica, ¿no? Porque es bien importante que uno sepa cuál es la misión que tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo y el versículo 10 específicamente, que es el capítulo que marca el llamamiento de Moisés como tal. Acuérdense, Moisés ya vivió 120 años, los primeros 40 años creyendo que era alguien, creyendo que era hijo del faraón, los otros 40 años creyendo que no era nadie, porque él se creía que era insignificante, pero lo que estaba era preparándose en el desierto, como hablaba Alonso ahorita, y los últimos 40 años, que fueron sus mejores 40 años, fue sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, cuando el Señor lo llamó, en el versículo 10 dice, ven,
por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, ¿no? Entonces, en ese versículo hay todo un menú de respaldos ahí, solamente en ese versículo que acabamos de leer, ¿no? Dios despliega todo su menú, ¿no? Ustedes dirán, uy, pero ahí en ese pedacito, claro, vea, cuando él le dice, ven ahora, significa el llamado, ¿no? O sea, ven ahora, o sea, lo llamó. Y dice, te enviaré, significa la misión, ¿no? Como tal, o sea, qué es lo que tenía que hacer. Y después dice, para que saques, significa la visión o la tarea que tenía que realizar, ¿no? Entonces, son esas cosas que uno tiene que tener bien claro, ¿no? Uno porque hay personas que puede que tengan el llamado de ir a un lugar específico, es decir, la misión, pero si uno no tiene claro qué es lo que va a hacer, pues al final la obra va a ser infructuosa, ¿no? Puede que usted tenga claro el lugar a donde quiere, a donde tiene que ir, pero si usted no sabe para qué va a ir a ese lugar, pues al final vas a perder el tiempo, ¿no? Entonces la obra será infructuosa. ¿Qué es una obra infructuosa? Que no produce fruto. Que no tiene frutos, ¿no? O sea, a que la no larga tiene fruto. no vamos a obtener nada, ¿no? Va a ser algo vano, algo sin valor como tal. Entonces, ahí en ese llamamiento que el Señor le hace a Moisés, ahí está claro, le hizo, lo llamó, le dio la misión y a dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Digo, bueno, te voy a mandar allá, pero para precisamente para que sepa lo que tienes que hacer. Entonces son tres cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿no? Entonces ahí comienza una serie de, ustedes saben que Moisés, como muchos de los siervos que el Señor tenía, al final siempre trató de hacerse el quite, ¿no? O sea, por ejemplo, en Éxodo 3:11 él dice, ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón, no? Entonces, ¿cuál era el temor que tenía Moisés ahí? Pues como la falta de respaldo de Dios, ¿no? Decía, pero porque en ningún momento el Señor le dijo, le dijo, vaya y usted ve cómo, necesito que vaya a sacar el pueblo de allá y usted verá cómo hacen. Entonces, era la pregunta tenía Moisés y dice, pero ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón? ¿No? Entonces, ¿cuál era el temor que tenía? Decía, bueno, no tengo el respaldo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Que siempre hay una respuesta, él dijo, yo estaré contigo. Entonces, ¿tienes miedo de que no tienes respaldo? Bueno, te garantizo, yo estaré contigo, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? El Señor al que llama le da su respaldo, ¿no? O sea, y por eso es que un termómetro bueno, como les decía ahorita, es que si realmente lo que uno está haciendo es un llamado, definitivamente, si es para Dios y si es de Dios, ténganlo por seguro que uno va a tener el respaldo de Él, ¿no? O sea, como tal. Y vuelvo y hablo el paréntesis cuando a mí me mandaron para Cartago. ¿Me acuerdan que lo he contado varias veces? Pues a mí me dio cierto temor, ¿no? Tal vez el mismo temor de Moisés en decir aquí, bueno, ¿y quién soy yo para ir a hacerme cargo de una iglesia si yo nunca he pastoreado, ¿no? Entonces tenía ese temor como tal, porque decía, ¿qué tal que la iglesia, pues en sí estaba en un periodo de volverse a levantar y todo ese asunto, pero yo decía, ¿qué tal que vaya yo y más bien acabe de enterrar la obra como tal, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo como para ir a hacerme cargo de eso, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que siempre he tenido conmigo ese versículo de Josué, ¿se acuerdan? Cuando Josué cuando murió Moisés, que el Señor le dijo, tranquilo, que así como estuve con Moisés, estaré contigo, en respaldo de Dios, y siento, en mi corazón realmente lo siento, pues que he tenido el respaldo, ¿no? Del Señor, creo que tampoco es que somos la maravilla de iglesia perfecta, tenemos muchas fallas, iglesias perfectas no hay, tenemos muchas cosas por hacer, claro que hay muchas cosas por hacer, pero ahí vamos, nos hemos sostenido, ya vamos para 12 años y ahí vamos y sintiendo obviamente que el Señor nos ha respaldado. Entonces, ¿quién soy yo para presentarme al faraón? ¿Cuál era el temor de Moisés? La falta de respaldo de Dios. Y viene la respuesta de Dios, le dice, tranquilo que yo estaré contigo. Entonces, el Señor al que llama le da su respaldo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Después viene de Moisés y dice, en Éxodo 3:13, ¿y en nombre de quién me presentaré delante del pueblo? Entonces, ¿cuál era el temor que tenía él? La falta de un ministerio conocido. Decir, bueno, pero yo voy a ir en nombre de quién o qué, o qué les voy a decir, que yo represento a qué o quién o qué, ¿no? Entonces viene la respuesta del Señor también, le dijo, tranquilo que yo soy el que te envió, ¿no? Si te preguntan que quién te envía, dígale que lo envió el gran yo soy, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, aprovechando este ejemplo de Moisés, muchas veces
y no sé si ustedes lo hayan pasado, pero a veces sentimos como ese complejo de inferioridad frente a otras personas que las vemos como más preparadas, como que son más reconocidas, no sé, entonces, por eso es que nunca será una buena recomendación el compararse con otras personas, ¿no? Porque siempre va a haber alguien mejor, ¿no? Es que si usted compara su matrimonio con otro matrimonio, siempre van a haber matrimonios mejores que el de uno, ¿no? Siempre va a haber alguien que tenga un carro mejor que el de uno, un trabajo mejor que el de uno, hijos mejores que los de uno, ministerios mejores que los de uno. Siempre va a haber alguien que sea mejor, ¿no? Entonces, no es un buen consejo estarse comparando como tal, porque si uno no se ubica realmente, hay mucha gente que cae en esos complejos de inferioridad, ¿no? Entonces, y eso a veces, y las mismas personas son las que se autodescalifican para servir porque se sienten inútiles para servir en lo que quisieran servir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos nosotros hacer la tarea que se nos ha dado, ¿no? Y siempre en el nombre del Señor. El Señor por eso le decía a la gente, vea, vayan y enseñen qué cosa, enseñen qué. Lo que han aprendido. Lo que han aprendido. Uno no puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Como tampoco uno puede dar lo que no tiene. Por eso es que los apóstoles le dijeron a ese paralítico, o a ese pordiosero, le digo, no lo dijeron, no lo dice la palabra, pero en el fondo yo creo que lo pensaron, es decir, nosotros sabemos que usted está pidiendo plata, pero nosotros no tenemos plata. Entonces te vamos a dar lo que tenemos, que es palabra, ¿no? Entonces, a veces la gente cae en ese error de que no sirven o no apoyan en la obra del Señor. Ya ustedes saben qué es hacer, qué es trabajar para la obra del Señor y hacer la obra. A veces no se meten a trabajar en la obra del Señor porque están esperando dar lo que no tienen, ¿no? Es que cuando yo tenga esto, ahí sí me voy a meter allá, o cuando yo tenga tiempo, ¿no? Entonces, si uno se va a poner a esperar a que cuando tenga tiempo, nunca lo va a tener, ¿no? ¿Me entiende? Porque cuando el Señor pidió que liberaran al pueblo de Israel de Egipto, no fue para que les sirvieran en Canaán, o sea, en la tierra prometida, no, era para que les sirvieran en el desierto, en medio del desierto, no esperar a que llegaran a la tierra prometida. Hay mucha gente que está esperando llegar a su tierra prometida para meterse de lleno a hacer o a trabajar en la obra del Señor, no espera llegar a su tierra prometida. Cada uno pasa por su desierto personal y ahí es donde hay que servir, ¿no? Entonces eso le pasó a Moisés, ¿no? Después en Éxodo 4:1 dice, pero es que no me van a creer que yo soy el mensajero de Dios, ¿no? No me van a creer. Entonces, ¿cuál era el temor de Moisés? La falta de confirmación ministerial, ¿no? O sea, que realmente entendieran que él iba en representación, aunque él ya le dijo, dígale que yo voy de parte mía. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, le dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿De acuerdo de lo que siempre hemos hablado? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, pues úsela. Utilícenla como un medio para demostrarles que realmente usted tiene el respaldo mío. ¿Se acuerdan que convirtió la vara en una serpiente y todo eso y que al final pues no le funcionó como quisieran? Bueno, sí funcionó porque la serpiente de Moisés se tragó las otras, ¿no? Entonces fue una muestra de autoridad como tal. Entonces sí ven que para cada una de las inquietudes, temores y todo eso siempre hay una respuesta de Dios, ¿no? Que está ahí, ¿no? Siempre la hay, ¿no? Ok, después en Éxodo 4:10 dijo, es que yo no sé hablar, no tengo facilidad de palabra. ¿Cuál era el temor que él tenía? Pues eso, precisamente, que le faltaran palabras por decir. Viene respuesta del Señor, le dijo, tranquilo que yo pondré palabras en tu boca. No te preocupes, ¿no? Entonces, no te preocupes por eso, ¿no? Entonces, bueno, los que han predicado y todos sabemos que a veces uno no tiene preparado de decir algo, pero a medida que uno va desarrollando cierta conversación o inclusive cuando uno está predicando, como que pues, obviamente todo empieza en la mente, ¿no? Y comienzan a salir palabras relacionadas con el tema que uno no tenía pensado ni lo tenía. A mí a veces yo preparo una prédica como para guiarme y todo eso, pero a veces uno va, y eso es lo rico de la palabra, ¿no? Que usted empieza a hablar una cosa, la conecta con otra, y la conecta con otra. Por ejemplo, a veces a ustedes hacen preguntas aquí que no tienen nada que ver con el tema o que tienen cierta relación y eso nos lleva a otro lado y nos conecta y acá, y es lo bonito de la palabra que todo conecta, ¿no? Porque todo tiene al final un solo hilo conductor, ¿no? Pero ténganlo presente eso, siempre en la medida en que uno, y es parte de medir el respaldo de Dios de que, aunque uno no sepa cómo, pero Él siempre pone palabras en la boca de uno. O sea, pero no es que él va a poner palabras en la boca de cualquier persona, ¿no? O sea, obviamente para que el Señor ponga palabras en la boca de uno, pues uno por lo menos debe tener palabra en la mente, ¿no? Hay que tener principios de Dios en la mente y lo que hace el Señor es
en medio de la sabiduría que cada uno va desarrollando, es qué decir y qué conectar con esto, porque no, aunque la palabra tiene un mismo hilo de mensaje, pues hay cosas que conectan más con unas que con otras, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del respaldo de Dios aquí, aunque la palabra tenga el mismo mensaje, yo no me voy a poner a hablarles a ustedes de que sí, el jinete del caballo blanco y los siete sellos y las trompetas, digo, ahorita no tiene nada que ver con eso. Está bien. Está relacionado, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios, la obra de Dios apuntan hacia la salvación, hacia la vida eterna. Y todo eso de los sellos son los juicios de Dios en los tiempos finales y entonces hay que estar preparado. Todo está conectado, pero no es algo que tenga que ver con el tema como tal, ¿no? Pero esa es la facilidad que uno adquiere cuando usted maneja cierto nivel de palabras, usted puede saber exactamente cómo conectar una cosa con la otra. Entonces el Señor le dijo a Moisés, no te preocupes, yo estaré contigo, yo voy a poner palabra en tu boca, así que no, o sea, por donde se le quiso él quitarse el tiro, digámoslo, de lo que el Señor lo estaba mandando, al final no pudo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le garantizó su respaldo, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Pastor, Sí, señora. por decir algo, o sea, en las peticiones, en las oraciones, que uno quiere un milagro y no se da, tal vez no, uno cree que no existe el respaldo de Dios o qué pasará. Que dice, no, Pues, pero si he orado, orado, he pues es que por lo clamado. menos yo te contesto nada más con que Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara algo que lo que hablamos la vez pasada, un aguijón que dijimos por lo que habíamos desarrollado que era como la gente que lo fastidiaba y que quería hacer, ¿me entiende? Al final el Señor no se lo quitó, entonces, pero en ningún momento fue falta de respaldo, porque el Señor le dijo, bástate mi gracia, o sea, vas a seguir con tu aguijón ahí, pero bástate mi gracia. Entonces, cuando uno pide algo, Milena, de que uno anhela, acuérdense que la palabra misma dice que a veces uno no recibe lo que pide porque uno pide mal, ¿no? A veces son cosas que uno cree que necesita, pero a lo mejor ni las necesita, ¿no? O, ¿me entiende? Entonces, no es que sea falta de respaldo que uno todo lo que le pida al Señor no se lo dé, porque si no, imagínense, entonces estaríamos caminando meramente por vista, ¿no? O sea, si veo, creo, si no, no. No, no, lo que nos lleva ya a entender es, y por eso siempre uno dice eh, que se haga la voluntad del Señor, ¿no? Esa es la voluntad de Él, si se da bien, a veces uno cuando ora dice, gracias Dios por lo que me has dado, y más gracias aún por lo que no me has dado, Señor, porque si no me lo has dado, por algo es. ¿Me entiendes? Pero no, nunca pensar que sea una falta de respaldo del Señor el que tenga que darnos todo lo que nosotros le pidamos. La familia de Lázaro llamó a Jesús y él no fue. Y entonces, no creo que ellos hayan dicho, es que el Señor ya no nos quiere, no nos respalda, ya no somos amigos de Él, aunque al final le quisieron echar la culpa. Pero no es que si el Señor no responde inmediatamente no es que Él no esté con nosotros, ni mucho menos, ¿no? O sea, sino que todo tiene un tiempo y Él obra a su voluntad, ¿no? Como tal. Pero no tiene nada que ver, Mile, si al final le pedimos algo al Señor y no nos lo da y que no tengamos el respaldo de Él, ¿no? Digamos, asegurarnos de tener el respaldo del Señor es que estemos haciendo cosas eh, en dirección o en línea a la voluntad de Él, ¿no? Y acordémonos que la voluntad de Dios, a la larga, ¿cuál es? Es que nadie se pierda, empezando por nosotros mismos, como tal, y que la gente lo conozca a Él. Esa es la voluntad de Él, ¿no? Por eso es que cuando alguien quería seguirlo una vez al Señor y te seguiré, Señor, y entonces digo, bueno, está bien, sígueme. Y dijo, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y digo, no, 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 deje que los muertos entierren a los muertos y usted haga lo que tiene que hacer, vaya y predique la palabra del Señor, ¿no? ¿Me entiende? Entonces ya las prioridades de uno cambian, ¿no? Como tal. Y entonces hay otras cosas, otros anhelos que uno tiene en su corazón y que uno quiere, que ya van siendo desplazados por otras prioridades, que en este caso es hacer la voluntad del Señor y la cual reposa en esos dos pilares que tanto repetimos. Pastor, Sí, señora. en eso que hablaba la pastora, yo he aprendido una cosa, bueno, no sé si lo he aprendido mal, pero muchas veces cuando oramos, y principalmente por sanidad, ¿verdad? De una persona enferma, enferma de cáncer o, ¿verdad? Yo he aprendido Ujú. que el Señor puede darnos, puede dar sanidad, que para muchos tal vez el milagro sea que la persona se le quite la enfermedad y todo vuelva, ¿verdad?
la persona vuelva a andar y vuelva a un montón de cosas, ¿verdad? Pero muchas veces, para mí, ¿verdad? En lo personal pienso que una forma de sanidad que nos da el Señor muchas veces es cuando la voluntad de Él es llevar a aquella persona a su presencia, ¿verdad? Donde esa persona ya va a descansar de dolor, va a descansar de un montón de cosas, ¿verdad? Y es ahí, digamos, también la parte importante de que nosotros, de presentarle el Evangelio a la persona, ¿verdad? En amor personal, ¿verdad? Yo eh, he tenido mucha oportunidad y es algo que me gusta hacer, de poder ayudar a cuidar personas enfermas. Yo tengo un muchacho con discapacidad, pero él es muy independiente, pero digamos, hay otras personas que tal vez no tienen quien las ayude a bañar o algo, ¿verdad? Y es algo que a mí me gusta hacer y si me lo permiten y yo puedo, yo lo hago. Ahorita tengo un hermano, uno de mis hermanos varones, este, enfermo, ¿verdad? Le diagnosticaron un cáncer, pero no lo encuentran en el primario. Entonces estamos como en eso de la espera de que lo encuentren, ¿verdad? Pero él era chofer de bus y en cuestión de un mes perdió la movilidad de sus piernas y literalmente no está en cama, ya lo baño todos los días, lo curo, ¿verdad? Y le he pedido mucho al Señor, no porque yo no crea en que él pueda ser sano, o no porque yo crea que porque está ahí ya se va a morir, no, pero le he pedido mucho al Señor porque mi familia es católica y él ha sido un crítico fuerte, ¿verdad?, del cristianismo, ¿verdad? Principalmente por el tema de los diezmos, ¿verdad? Entonces yo le pido tanto al Señor que me dé el momento y el día en que yo pueda conversar con él, ¿verdad? Y hablar con él y poder presentar el Evangelio, poder orar con él, que él pueda entregarle su vida a Cristo, independientemente si el Señor decide que se quede o llevárselo, ¿verdad? Él ahorita está consciente, está muy bien, entonces, y yo he estado pidiéndole al Señor eso, ¿verdad? Que Él me pueda dar la oportunidad de que yo pueda conversar con Él y poder presentarle el Evangelio y que Él le entregue su vida a Cristo, ¿verdad? Independientemente de la voluntad del Padre. Pero yo con el tiempo y los años he aprendido eso, no sé si lo he aprendido mal, pero lo veo así. El Señor da, puede dar sanidad física, que la persona vuelva, o puede dar sanidad física llevándola a, a su presencia, ¿verdad? Es que, digamos, eso que menciona Yoleni es bien importante. O sea, ustedes se acuerdan de ese pasaje cuando llevaron a un paralítico y no lo podían meter y entonces lo metieron por el techo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Se señor, acuerdan o sí se no? Sí. escucha. Ahora, digamos, el objetivo de los amigos de llevar a esa persona a los pies de Jesús era, ¿qué era lo que ellos buscaban? Que lo sanara. Sanidad. Que lo sanara de la parálisis, ¿cierto que sí? Pero el Señor cuando lo llevaron allá a los pies, ¿qué fue lo primero que hizo? Le ¿Qué le perdonó dijo? los pecados, le perdonó los pecados. Sí, le perdonó los pecados. Entonces yo me imagino que los amigos estaban diciendo, uy, todo eso que hicimos de subirlo por el techo para que le perdone los pecados y nosotros queríamos era que lo sanara. Entonces, esa es la parte más importante, niña, lo que está diciendo Jolene ahorita. Él le dijo, bueno, tus pecados te son perdonados. Entonces comenzaron a hablar y a decir que no, que solo Dios perdona pecados. Entonces él dijo, bueno, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle que se levante? Y entonces, bueno, para que vean que básicamente que el Hijo del Hombre, que viene de parte de Dios, bueno, para todo lo que ya sabemos, él dijo, bueno, entonces a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete, ¿no? Pero primero fue la parte de la sanación del alma, digámoslo así, que es la más importante, ¿no? Entonces, en línea lo que dice Jorleni es cierto, o sea, si uno está ahí, muchas veces uno ora por sanidad y todo eso, pero más importante, que no es que sea, porque Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Porque Él todo lo puede, pero la prioridad uno A es la parte espiritual, ¿no? De hecho, en Santiago capítulo 5 en verso 14 dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿no? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe levantará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Entonces al final, cuando dice orarán por él, digamos, en el fondo es
para salvación, ¿no? Para que se arrepienta, para que el Señor tenga misericordia de esa persona como tal. Y ya será una parte, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que uno ora por sanidad y la persona se muere, ¿no? Entonces, pues es la voluntad de Dios al final lo que importa o lo que al final se hará, pero de parte nuestra, y en el caso tuyo, Jorleni, pues en la medida en que puedas aprovechar la oportunidad, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque digamos, tú dices, no, yo estoy esperando a ver que Dios me dé el espacio, ¿no? Hay que buscarlo, ¿no? Acuérdate de esos amigos. Imagínate que llevan a esa persona, se hubieran quedado fuera diciendo, bueno, esperemos a ver que se va a hacer un poquito la casa o esperemos a que el Señor salga. Y yo, no, 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 aquí no hay que esperar, hay que meterlo por donde sea, ¿no? Entonces, hay que buscar el espacio, ¿no? Porque acuérdate que es una cuestión de tiempo y el tiempo es muy valioso en esos casos. Pero bueno, sigamos entonces. Vamos a terminar aquí con el caso de Moisés nada más. Ya lo vimos aquí, Moisés lo llamó el Señor con un llamado, una misión y algo que realizar y hubo varias cosas que pasaron con Moisés en el cual trató de justificarse, pero siempre vino el respaldo de Dios, ¿no? Y si hay algo que podemos tener nosotros claro, es que la tarea que Moisés llevaba para con el faraón era bien complicada, bien difícil y si hay alguien que puede hablar de tener el respaldo de Dios, pues fue el mismo Moisés, ¿no? Al final logró sacar al pueblo de allá, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Hay otros dos ejemplos más, que es el caso de Josué y el caso de Daniel también, que son otros ejemplos bíblicos de personas que tuvieron el respaldo de Dios, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí para no dejarlo, y además se nos fue el tiempo. Pero bueno, dentro de 8 días, si Dios quiere, retomamos esto del respaldo de Dios, que es bien importante, ¿no? Uno necesita el respaldo para todo lo que haga. Yo creo que si hay algo que a uno le da confianza es saber que está bien respaldado, ¿no? O sea, en lo natural lo tenemos claro. En las cosas de Dios, pues más claro todavía, ¿no? Tener el respaldo de Dios es clave. Y para tener el respaldo de Dios, pues básicamente tenemos que asegurarnos, como decía el Señor, de estar haciendo la voluntad del Señor, ¿no? O sea, estar trabajando para la obra de Él, entendiendo que la obra se mueve en esos dos pilares que hemos hablado. Pastor, antes Sí, de que, señora. de que ore, o sea, tenemos claro de que hacer la obra del Señor, la voluntad, lo que se me viene a la memoria es en Génesis, ¿no? Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer y les dio una orden, les dio una orden, multiplíquese y fructifique y sojuzgue todo lo que está a su alrededor. Entonces, eso también no sería parte del propósito y de la obra del Señor, que nosotros de lo que tengamos, de lo que estamos haciendo, se expanda porque esta orden que le da el Señor en el momento que los crea a Él, también, aunque está en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque tú te basaste en él, pero yo Lo digo que que también pasa, es parte de es la que lo que obra. pasa es que si vos haces la analogía de eso con la gran comisión, está muy relacionada, ¿no? Porque claro, él lo que le dijo a Adán y Eva es multiplíquense y fructifiquen, pero en ese sentido ellos tenían que multiplicarse desde el punto de vista de hijos y todo eso, pero que al final sea algo con fruto, ¿no? No sea algo infructuoso. Obviamente nosotros para seguir la obra del Señor y la gran comisión no es que vamos a ir a multiplicarnos, a tener hijos con todo el mundo, porque tenemos que ampliar o ir como expandiendo, ¿no? Una manera de Mm, multiplicarse es No, precisamente hacer ajá, discípulos, ¿no? ajá, Esa es sí, una, no tanto de los hijos, porque hoy esta generación ya no quiere tener sí. hijos, sí. Entonces, Yo, digamos que en la analogía de multiplíquense es hagan discípulos, digámoslo así, ¿no? Y la analogía de fructificar es hagan discípulos que den frutos. O sea, y parte de esos frutos que esos discípulos deberían dar es que den otros discípulos, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí, o sea, obviamente es parte de la misión de la iglesia como tal. Nosotros tenemos esa misión de multiplicar. ¿Multiplicar qué? La palabra, que la palabra corra, que se expanda, pero que no corra por correr, sino por eso es que Pablo le decía también en algún pasaje, le decía, vea, no. No, no reciban en vano lo que se les está diciendo, ¿no? Es como que yo les dijera a ustedes, vea, todo lo que les exponemos aquí, no lo reciban en vano, ¿no? Aprécienlo, denle valor, denle importancia, ¿me entienden? Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo en que hemos Pastor, podido compartir. Sí, Leo.
Yo tenía una pregunta y tenía unos aportes antes de que oráramos. Dale, dale. Bueno, hay un versículo que está en Mateo 18:19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y también hay otro versículo que está en Corintios 11:13, que era lo que hablaba Anthony. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo Ujú, fin será conforme a sus obras. correcto. Ujú. Entonces, empezando por la última que pusiste, era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, Ajá. de que hay sinagogas de Satanás, las hay, de que hay engañadores que van a engañar a uno de los escogidos, los hay, o sea, definitivamente de que los hay, ¿no? El tema ahí es cómo va a terminar cada uno, ¿no? ¿Cómo van a terminar ellos? Cómo vamos a terminar los que nos estamos esforzando, obviamente, por caminar en Pastor, línea a la voluntad del Señor? Ajá. y en Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ujú, Eso está en Hechos 19:11 y 12. Y la ujú. pregunta que le tenía era la que está en Juan 6:35, que dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces la pregunta es, ahí donde dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, eso es comerlo en el sentido de, como estábamos hablando, de comer el cuerpo, y el Ujú. que en mí cree, o sea que el que cree es beberlo, porque dice no tendrá sed jamás. Entonces no sé, digamos, si se relaciona, digamos, con comerlo. El que a mí viene es comerlo y el que en mí cree es beberlo. Pues Esa es puede mi ser, ¿no? pregunta. Porque también hay otros pasajes donde él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, digámoslo ahí, hace la diferencia, ¿no? Creo que en algún momento nosotros dimos un mensaje de eso, de qué significaba realmente comer la carne del Señor y beber su sangre, porque precisamente cuando él dijo eso fue porque la gente se espantó y dijo, uy, qué palabra tan dura, y se fueron, ¿no? Porque la gente claro, entre los judíos que uno le diga, es que el que bebe mi sangre, ustedes saben lo que significa para un judío beber la sangre, ¿no? Es algo, todo el mundo salió espantado porque no entendieron realmente lo que él hablaba. Pero cuando él habla de comer su carne y beber su sangre, en la parte de comer su carne era recibirlo a él, y no solamente a él, sino a su palabra, su evangelio, su enseñanza, y beber su sangre tendría que ver digamos, hacer suyo, ¿qué es lo que uno hace cuando tomamos la cena del Señor? Es hacer nuestro ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, ¿no? Que por medio de la sangre que el Señor nos ha purificado como tal. Entonces, a la larga, los dos simbolizan todo lo que era el sacrificio del Señor, el evangelio, la vida y obra de Él, ¿no? Como tal. Pero igual lo puedes tomar así de que si creer es beber la sangre. A la larga las dos cosas están muy relacionadas, ¿no? Están muy relacionadas. Yo Gracias, solo pastor. tenía un pequeño comentario sobre lo de la oración que decía la hermana Yarleni. Ajá. Tal vez claramente pedimos al Señor, en este caso ella, y no reciben un examen positivo o un resultado positivo del cual esperan, pero si lo vemos del otro lado, el Señor está orando en Yarleni para tenerla firme en su propósito ahorita con su hermano, de estar dándole apoyo, de mantenerla firme, de que ella no caiga, de que ella no diga, Señor, porque a mi hermano. Entonces ahí vemos también cómo Dios obra de otra manera. Sí, es que lo que pasa ahí cuando uno ora por alguien enfermo y todo eso, siempre uno tiene, acuerden que hay un principio que manejamos en la iglesia, ¿no? Las falsas expectativas generan decepciones, ¿no? Entonces, uno nunca va a tener falsas expectativas de alguien cuando uno conoce a ese alguien, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Uno nunca, si yo conozco a una persona, yo sé exactamente qué es lo que puedo esperar de esa persona, ¿no? Entonces, si uno conoce a Dios y uno sabe la manera en que Él trabaja y todo eso,
que obviamente nunca le vamos a poder doblar el brazo a él, ni darle órdenes, ni mucho menos. Uno sabe que todo está en las manos de él y que así como él puede sanar a una persona, también una persona puede morir. O sea, nosotros lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, nunca, y en línea a lo que mencionaba Milena ahorita, de que si uno ora y pide algo, por ejemplo, si yo oro por un enfermo y el enfermo se muere, decir, ay, es que el Señor no me está respaldando. No, no, o sea, simplemente puse todo en las manos de Él, porque por ahí debería empezar toda oración como tal, Ujú. y entender y saber a ciencia cierta que siempre se va a hacer lo que la voluntad de Él como tal, y mi fe no se va a quebrantar. Es lo mismo que pasó cuando David oraba al Señor y ayunó una semana para que el hijo se salvara, ¿no? Y al final se murió, ¿no? Entonces David nunca se paró a decir, ay, es que el Señor no me está respaldando. No, no, se paró, lavó su rostro, cambió sus vestidos y se fue al templo a seguir orando, ¿no? Esa debe ser la actitud como tal. Pero no, y no quiere decir que la oración no sirva, ¿no? Claro que sirve, ¿no? La oración es hablar con el Señor, pero lo que siempre tenemos que tener claro es que ante todo siempre se va a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Eso no es inaludible, ¿no? Pastor, Sí, disculpe que alargue unos minutitos tranquila, esto. Dios amado. Ah, conforme a lo que dijo Leo, de si comemos el cuerpo de Cristo, si debemos, ¿verdad? Este, sabemos de que los católicos, yo creo que de ahí donde se abrazan para decir de que ese es el cuerpo de Cristo. Ujú, Y hoy casualmente el enfermero que viene a visitar a mi esposo, porque mi esposo ya está en casa, él salió ayer, estaba diciendo eso: "Oh, mañana es miércoles de ceniza y nosotros ayudamos al cura, ¿verdad? ujú. A repartir el cuerpo de Cristo". Y dice, yo no sé si usted alguna vez ha oído o ha sentido eso, pero tener la bandeja de las hostias en las manos es tener el mismísimo cuerpo de Cristo en las manos. Es una emoción. El Señor estuvo hasta a punto de llorar, ¿verdad? Ujú. Y le digo yo, ¿así lo cree usted? Sí, me dice, es que así es. Ok, le dije, Pero pues eso es una mala interpretación, correcto. Elsa, en el sentido de que en la Iglesia Católica ellos lo toman como que por medio de la Eucaristía, esa hostia, digámoslo, y ese vino, porque allá sí es vino, ¿eh? Sí. Se convierten automáticamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo, ¿no? Eso es lo Ujú. que, lo que, lo que ellos creen como tal. Pero no, realmente la enseñanza de la cena del Señor no habla de que eso se convierte, sino que es un símbolo, simboliza nada más, es una remembranza, es una recordación, ¿no? Y entonces por eso es que en la Iglesia Católica ustedes ven que la hostia la guardan en una cosa muy sagrada y ¿En la la Eucaristía? llevan y la No. ponen bajo llave y todo eso, Ujú, porque ese es el cuerpo de Cristo. Y ujú. bueno, ¿no? Pero es una mala enseñanza, ¿no? Realmente ese recordatorio que para ellos es la hostia y todo eso, es algo que el Señor nos mandó a dar simplemente para que de una manera simbólica, ¿no? Porque dice, y dice básicamente eso mismo, hagan para que me recuerden, ¿no? Simplemente es como es como un simbolismo, digámoslo, para recordar la sangre y el cuerpo del Señor, pero no es que se conviertan automáticamente en la sangre. Es una mala interpretación, ¿no? Correcto, Definitivamente. sí, pastor. Pastor, eso se le llama transubstanciación. Eso, Leo. Oh, Qué bueno que ok. viniste. Ok, bueno, vamos a orar ahora sí vamos a dejar para dentro de 8 días lo que nos falta de Daniel, de Josué, que son ejemplos también del respaldo de Dios, que es bien importante, ¿no? Quiero que se lleven ustedes eso de que trabajar para la obra es bien importante, pero acuérdense, hay que saber si realmente la obra es de Dios o de los hombres, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno cree que está haciendo para Dios, pero por estar haciendo las cosas para Dios, a veces se olvida del mismo Dios, ¿no? Entonces, hay que tener bien presente eso. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por eso, ¿no? Último Raquel, ¿nos quieres artículo. regalar una oración, Raquel? Claro que sí. Gracias, Señor, por regalarnos una noche más, por enseñarnos de tu palabra. Gracias por reunirnos hoy. Te pedimos que todo lo que nos enseñaste hoy lo apliquemos en nuestra vida para crecer y llegar a donde tú nos dices que es la vida eterna y la salvación. Te pedimos por todos los que estamos acá, cada uno de nuestros familiares, cada persona que tenga algún impedimento, alguna enfermedad,
que entres en su corazón y seas tú quien lo sanes, pero que le sanes el alma, que es lo principal que nos puede regalar. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén.